Hola, no, buenos días. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por atender esta sesión. Mi nombre es Mara Alcalde. Aquí tenemos a Maya Jimeno. Trabajamos con la Subdirección General de Calidad, Asistencial, Seguridad y Evaluación. También tenemos aquí a Rosario Hernández, que es la coordinadora del Centro COVID, que luego responderá si tenéis alguna pregunta concreta y en el turno de preguntas pues ya la veréis. Pero bueno, ya va a estar siguiendo la charla. Bueno, no pasa. Dale tiempo. ¿Le doy tiempo? Dale al siguiente, ¿le has dado a la flecha de siguiente? Sí, aquí le estoy dando y no. No, o al ratón o a la flecha de siguiente. Ahora. Te la estoy pasando yo, no, dale tú. Pero le he dado ya aquí y aquí no va. Ahí. Vale. Ok. Bueno, los objetivos de esta charla son comprender conceptos relacionados con la infección viral y su relación con el huésped, identificación y seguimiento clínico de los pacientes, especialmente los más susceptibles de mala evolución, que eso es lo que estáis haciendo vosotros diariamente, indicaciones e interpretación de los test diagnósticos, que lo sepáis para cuándo usar cada cual, y luego vamos a hablar unas pinceladas sobre el manejo de las poblaciones especiales, de residencias y también de los trabajadores sociosanitarios. Perdón, de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. El índice, como digo, hablaremos primero de aspectos generales en relación con la infección, luego hablaremos, gracias, de las vías de transmisión de la infección, la evolución de la enfermedad, la evolución clínica inmunovirológica, los pacientes, factores de riesgo de mala evolución, que queremos sobre todo exponerlos para vuestro seguimiento con los pacientes. Hablaremos de los test diagnósticos, del alta epidemiológica y, como digo, de las poblaciones especiales, teniendo en cuenta, que serán las residencias o los trabajadores sanitarios. Vale, para empezar, ya esta diapositiva seguro que la habéis visto millones de veces, pero bueno, la he traído sobre todo para identificar que hay 7 tipos de coronavirus diferentes, 3 que afectan al hombre, 3 son los que han sido más graves y los que estamos ahora mismo, uno de los que más nos interesa, que es el que estamos inmersos en la pandemia, pero existen otros que se han quedado como virus estacionales y que afectan a los adultos, dándole unas infecciones pues muy banales, ¿no? Infecciones respiratorias banales. Sabéis que la tasa, el R0, también es conocido, seguro que lo habéis oído hablar, y el R0 lo que significa es la capacidad que tiene cualquier virus de, teniendo una persona infectada y en una población homogénea y no inmunizada, de transmitir esa infección. Entonces, esto lo que va a indicar es muchas cosas. Tiene que ver también con la capacidad que tenga de transmitirse, por ejemplo, como veis, el R0 del sarampión es muy alto, es una capacidad muy importante de transmitir. Y si veis clasificado nuestro SARS-CoV-2, pues está ahí, en un término intermedio, un poquito más que la gripe, un poquito menos que la gripe famosa española, influenza del 1918, pero bueno, no tiene tampoco el R0 es aproximadamente entre 2 y 3. Esto también es importante porque la inmunidad de rebaño que muchas veces consideramos para otras infecciones víricas, que significa el momento en cual la población está ya, el porcentaje de población inmunizada es tal que la infección de un individuo no va a conseguir infectar a muchos más y se va a autolimitar. Esto depende, como hemos dicho, del R0, de la capacidad del virus de transmitirse. Entonces, para este R0 del SARS-CoV-2 estimado, se necesitaría una inmunidad de alrededor del 62% de la población. Entonces, como comprenderéis, esto sin la vacuna es bastante complicado. Con esto lo que quiero decir es que a lo mejor, lo más probable, es que tengamos que convivir con el SARS-CoV-2 hasta que consigamos una inmunidad de este tipo, que será ayudado probablemente con la vacuna. Probablemente. Vale, pasamos a los mecanismos de transmisión. Sabéis que el SARS-CoV-2 se transmite
a través de las gotitas de mayores de 5 micras, o sea, tienen que pesan más y que solo en la expectoración, o sea, en la expulsión a través de las personas enfermas, solo llegarían como máximo a los 2 metros. 1 metro, pero máximo serían 2 metros. Son, porque pesan, porque son gotas más grandes. Los virus que se transmiten más tiempo por vía aérea, o sea, que permanecen en suspensión porque su vehículo de transporte son gotitas más pequeñas, pues esos son los que se transmiten por vía aérea, que es diferente de las gotas. La transmisión por gotas, por lo tanto, es eso, una transmisión como máximo serían 2 metros. Ha habido estudios en que en condiciones experimentales el SARS-CoV-2 y también el SARS-CoV-1, o sea, el primer SARS que hubo, del 2002, permanecía viable en aerosoles hasta 3 horas después de haberlo inoculado, ¿no? Lo veis aquí. Pero aquí vemos también el título en el que quedaba. Si veis, 10 elevado a la 4, que es 10 elevado a la 5, a la 6 son las partículas más infectivas o la carga viral más infectiva, pues bajaba poco a poco hasta el límite de detección. Este es el SARS-CoV-1 y aquí el SARS-CoV-2. Pero eso no quiere decir que se detecte después de 3 horas en el aire, quiere decir que sea infectivo. Estos son condiciones experimentales y no se correlaciona con la infectividad. Pero lo que sí está claro es que hay procedimientos que producen aerosoles, es decir, sobre el enfermo, hacen que las partículas más gruesas se conviertan en más finitas y podría existir la transmisión aérea, ¿no? Entonces, cuando hagamos ese tipo de intervenciones en la que se genera aerosoles en el paciente enfermo, como es la aspiración del tracto respiratorio, la intubación, la broncoscopia, las maniobras de resucitación, aerosolterapia, ventilación mecánica no invasiva y oxigenoterapia a alto flujo, podría ser que hubiera transmisión aérea. Esta diapositiva la he traído porque os va a sorprender, porque es cómo protegen una mascarilla casera, una mascarilla quirúrgica y una FFP2, pero para la transmisión aérea, no la de gotas, sino la aérea, es decir, la máxima para el sarampión, por decirlo. Ninguna de ellas, bueno, quitando la FFP2, estaría indicada para protegerte del sarampión. Sin embargo, sí que hacen un efecto. Si veis, la partícula del 100% de partícula expulsada por una persona infectada, la mascarilla casera nos llegaría un 33%, o sea, 33 partículas, 33%, la quirúrgica un 25% y la FFP2, que es, digamos, la más protectora, por supuesto, un 1%. Eso quiere decir que para la protección aérea, imaginaros, para la protección de gotas, todavía es mucho mayor la protección que ocasiona, ¿no? Vale. Por otra parte, el segundo mecanismo de transmisión es el contacto. Y sabéis, porque eso se ha hablado mucho, incluso en los medios de comunicación, que hay estudios que determinan que en las superficies se identifican partículas virales incluso hasta 2 y 3 días, ¿no? Sobre el acero, sobre el plástico, en fin, todo esto. Vale. Simplemente decir que los límites de detección de partículas virales son de 10 elevado a 0,5 y que, como hemos visto anteriormente y como luego veremos, in vivo, o sea, la capacidad, los cultivos, para que esa partícula que encuentras en la superficie se cultive, tiene que ser de 10 elevado a 5 a la 6, ¿no? Eso en estudios in vivo para que esa partícula consiga hacerse virus, infectar y replicar. Bueno, entonces lo que quiere decir es que todo esto efectivamente persiste partícula viral, pero no quiere decir que 3 días después de haber caído un fómite en una superficie, tú lo tocas, tienes en contacto y puedas contagiarte la enfermedad. Puede ser que sí, no lo sabemos, pero no siempre es así. Las partículas que se encuentran pues pueden estar en rango no infectivo. De todas formas, lo que está claro es que el mecanismo de transmisión de contacto es muy importante y, sobre todo, contacto con aquellos objetos contaminados con fómites recientes, ¿no? Si nos damos la mano con una persona que está infectado y está tosiendo o sonándose su nariz
con su mano y nos da la mano y esa mano, pues efectivamente ahí seguramente tendremos muchas más partículas virales que te van a infectar y te van a producir la infección. O el móvil que está muy cerca de las zonas respiratorias, si tú lo coges de una persona enferma o infectiva, pues efectivamente puedes tener más riesgo de que esa partícula que coges con tus manos te infecte. Pero recordemos que el que esté en la mano no significa que te infectes. Tienes que meterlo en el interior de tu cuerpo, de manera que tienes que, con esa mano infectada, tocarte un ojo, tocarte la boca o meterte el dedo en la nariz, por ejemplo. Es decir, mucosas. El contacto tiene que ser de esa mano contaminada con las mucosas para que se produzca la infección. Por lo tanto, las precauciones que hay que seguir cuando nos encontramos con un paciente infectado por SARS-CoV-2 serían las precauciones de contacto, que las conocemos bien en los hospitales porque existen muchas bacterias para las cuales usamos este tipo de aislamiento, que es la higiene de manos antes y después de entrar en contacto con el paciente, el uso de guantes. El uso de guantes no excluye la higiene de manos. Siempre antes de higiene de manos, guantes, y luego el quitarte los guantes, higiene de manos. Batas desechables o lavables, es decir, tú antes de salir usas una ropa para entrar en la zona digamos, sucia, y luego antes de salir la vas a echar en un sitio que, o bien si es de un material desechable la vas a tirar, que es lo habitual, pero incluso en situaciones donde no disponga, me refiero pues cuando tienes una persona aislada en domicilio o lo que sea, no dispones de nada que puedas tirar o que puedas tirar pues tienes tu bata que luego la vas a limpiar con las condiciones necesarias de limpieza y va a quedar limpia. Material clínico de uso individual, y luego visitas restringidas, por supuesto. Y luego añadiremos las precauciones de gotas, que son la mascarilla quirúrgica, como hemos visto, mínimamente. Siempre que hagamos estas maniobras que van a producir aerosoles, deberemos usar la FFP2 y si la posibilidad de aerosol de producir aerosoles es mayor, en estos últimos, por ejemplo, la ventilación mecánica no invasiva, imaginaros, están metiendo un flujo de oxígeno en esa persona para que pueda ventilar, para ventilarlo, eso tiene mucho riesgo de que partículas pequeñas aerosolizadas salgan a la habitación. Pues todo eso vas a llevar una protección mayor. Vale. Pero eso es cuando tenemos un contacto directo con una persona enferma. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora y a lo largo de los siguientes meses para evitar contagiarnos? Porque, como digo, no sabemos si la persona que tenemos enfrente está tosiendo, no está tosiendo, en fin. Bueno, pues con estas medidas podremos, entre comillas, tranquilamente vivir hasta que tengamos la posibilidad de tener la vacuna. Y es manteniendo una distancia social que nos permita que, a pesar de que la persona esté sintomática o presintomática y tosa, sus gotitas no nos lleguen. Con mascarilla, mejor, porque aunque tosa la persona, lo va a tener retenido, ¿no? Mejor. Pero sin mascarilla, con una distancia de 2 metros, evitamos el que nos llegue la partícula, como hemos explicado. La higiene respiratoria. La persona que se supone que puede tener esta infección debe no usar sus manos para la higiene, bueno, con un pañuelo, pero luego desinfectar sus manos y sobre todo intentar no diseminar sus vómites alrededor de su espacio, porque esos vómites sí van a ser infectados. Cuando tosa, utilizará su brazo para que no dispersarlo y luego, bueno, pues sabrá que su ropa estará contaminada para los demás, pero esa persona, pues lo que debe intentar es que sus estornudos, sus tos y todo eso no diseminen gotitas a lo largo de su entorno. Atención a las manos, como hemos dicho, si las manos nos las hemos lavado frecuentemente, nos hemos desinfectado las manos o no nos tocamos la cara, eso es difícil porque no tenemos la percepción, pero es importante. Podemos ir con guantes y tocar vómites y luego tocarnos la mano, la cara, la mano no, con la mano, la cara, los ojos y no haber hecho nada por muchos guantes que lleves. Es mejor que tengamos atención a no tocarnos la cara con las manos y a lavarnos frecuentemente a lo largo del día, desinfectarnos frecuentemente, porque cualquier cosa que hayamos podido contaminar nuestras manos
con un lavado de manos, una desinfección, va a desaparecer. Y luego la limpieza de superficie, que cuanto más se limpie, pues efectivamente este virus rápidamente se elimina con una limpieza de las superficies con cualquier detergente, de manera que si evitamos que haya vómites, menos transmisión va a haber. Vale, de todas formas, dicho esto, también quería daros unos datos de las tasas de infección. La tasa secundaria intrafamiliar no es del 100%. La persona que convive con una persona infectada tiene un 10 o un 15% de posibilidades de contagiarse. Entre los contactos cercanos, la posibilidad es de un 10%. Hay eventos concretos en la literatura que hasta el 35% de las personas se infectaron. Eso no se sabe muy bien, eran comidas, alguna otra cosa, pero no tenían tampoco mucha relación con nada conocido para lo que pudieran haber estado expuestos, excesivamente expuestos. Pues se dice que a lo mejor pudo haber alguna persona hipercontagiadora, eso no sabemos, el comportamiento de cada una de las personas infectadas y su inmunidad puede variar, ¿no? Entonces puede haber personas hipercontagiadoras, hipertransmisores o algo que se contaminara y que todos tocaran o, en fin, no se sabe y conforme pase el tiempo seguro que tenemos más información de esto y de todo. Pero bueno, en caso concreto, eso, fue un 35% sin saber muy bien a qué achacarlo. En centros sociosanitarios, perdón, en centros sanitarios, al principio, fijaros el nivel de transmisión súper alto, pero era porque no se conocía la infección. Estos son datos de China. Después, descendió en Hubei a 0 de los 44.000 personas que fueron a ayudar. Cuando ya se conocía las vías de transmisión, no hubo ningún infectado dentro del personal sanitario que estaba trabajando. O sea que, en principio, teniendo en cuenta, quiero decir que esto va a favor de que no hay unas vías de contagio que todavía no controlemos o no tengamos atadas, porque realmente haciendo las cosas como sabemos que se tienen que hacer, pues se evitan los contagios bastante. A través de los casos asintomáticos, esto es interesante, porque desde el principio nos dijeron, la OMS, que no había casos asintomáticos, que no tendrían relevancia en cuanto a la infección, en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Pero luego eso ha ido variando. De hecho, en el crucero, el Diamond Cruise, Princess, eso es, que ha sido un poco un experimento. Al final la tasa de transmisión, de transmisión de los asintomáticos había sido un 18%, o sea que casos que al principio parecían asintomáticos, luego desarrollaron síntomas y se quedó en que un 18% de las personas podían pasar la enfermedad asintomática y por lo tanto contagiar. Pero todavía eso no está claro. Eso lo veremos mucho mejor cuando tengamos tasas de inmunización que nos digan a posteriori, o sea, gente que está inmunizada y que no ha presentado síntomas. Entonces, pues tampoco sabremos si esa gente sin síntomas son igual de contagiosos que las personas con síntomas, porque, como hemos dicho, las vías de transmisión, la persona sintomática es la que más está echando. No sabemos el asintomático si contagiará o no, pero bueno, es posible que al pasar la infección de alguna manera pueda contagiar. Lo que sí se sabe, y es lo que, digamos, tenemos más complicación en controlar, son los presintomáticos. Es decir, tú hoy te encuentras bien, perfecto, pero dentro de 3 días desarrollas síntomas. Yo estoy en un prodromos y ahí sí que puedes contagiar. Entonces, esto es difícil de controlar porque, claro, si te centras en los sintomáticos, los presintomáticos no los vas a pillar. Por eso se aísla o se tiene especial precaución en los contactos para identificar o que estén en cuarentena, o sea, aislados hasta que pasen todo el periodo de incubación y aseguremos que no están asintomáticos, pero están en el prodromos. Vale, la máxima carga viral en los casos leves se produjo en los 5 o 6 primeros días, hasta el 10º día. Después ya no había carga viral, pero en los leves. Pero en las cargas virales, pero en los graves tenían cargas virales mucho más altas, 60 veces más altas, y fueron detectados más de un mes. O sea que en los graves sí que la tasa de detección de virus es más prolongada y muchas veces más intensa. De hecho, los que al final fallecieron fueron detectados todo el tiempo, el virus. O sea que esos son, digamos, los pacientes cuanto más graves, probablemente por la inmunidad que falla o lo que sea, pueden ser más transmisores.
Vale, vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas. Fundamentalmente estas tres: fiebre. Os doy datos de Murcia: 75% de los casos tenían fiebre, 72% tos, disnea 41% y neumonía, que desarrollaran una neumonía, un 33%. Hay muchos otros síntomas respiratorios, odinofagia, parece que es muy frecuente en las mujeres, rinorrea, hemoptisis, dolor torácico menos frecuente, la expectoración es variable, hay series que dicen que es poco frecuente, otras que hasta en la mitad, síntomas neurológicos, marea, cefalea, muy conocido, muy hablado, la anosmia o la hipogeusia, o sea, alteraciones del gusto y del olfato. No son patognomónicos de este virus, por supuesto, además son síntomas subjetivos, pero sí que parece que en la serie se relaciona, unidas con la fiebre y con otros síntomas respiratorios, que digamos que es lo fundamental, sí que se asociaban con esta infección. Todo esto, la especificidad o qué significa tener un síntoma u otro, o si hay algún síntoma al que podamos agarrarnos, se verá más adelante. Ahora mismo lo que tenemos es eso, que tienes que tener un conjunto de una infección respiratoria aguda, fiebre, síntomas respiratorios, y disnea, o ya dependiendo y tos, afectación del árbol respiratorio. También hay síntomas cutáneos descritos: ras, eritematoso, urticaria. Parece que estos síntomas cutáneos se desarrollan en los enfermos más en el evolutivo. Y entonces por eso parece que no son tanto consecuencia del virus, aunque cualquier virus puede producir un rash y un eritema, pero que pueden ser más como reacciones inmunológicas secundarias al proceso de curación o de no curación, de inmunización, ¿no? También hay síntomas gastrointestinales, la diarrea no es excepcional, en España hasta un 14% tenían diarrea, pero también, bueno, pues eso, en el contexto de los otros síntomas. Vale, vosotros tendréis que evaluar fundamentalmente como dato de gravedad, para detectar que el paciente va bien, cuando lo tengáis en casa, la disnea, ¿no? Digamos que es lo que más ahora veremos, pero lo que más va a determinar que el paciente tenga síntomas, deba ser evaluado en el hospital, ¿no? Entonces, como no hay ninguna escala, la hemos buscado, pero yo no la he encontrado, ni Amaya, que la hemos hecho en la charla juntas, no hemos encontrado ningún test validado por teléfono para que tengas claro si el paciente va progresando, va peor de su disnea, pero sí que hablaban de unas preguntas y cómo formularlas, ¿no? Es importante que el paciente describa la dificultad en su respiración, le preguntas cómo se encuentra hoy de la respiración, ¿no? Y que hable para que tú valores el nivel, cómo le cuesta hablar para su forma de respirar, ¿no? Y ahí puedes detectar que le falta el aire en la propia conversación. También le puedes preguntar si le falta el aire al hablar, si respira más fuerte de lo normal o si ha dejado de hacer alguna actividad. Por ejemplo, yo iba al cuarto, pues hoy no he podido ir al cuarto de baño porque es que me he cansado, tal. Esos son datos que nos indican que está, digamos, que está progresando su disnea. En cuanto a el pulsosímetro, pues hay aplicaciones de teléfono inteligentes que dicen que lo pueden monitorizar, pero no está recomendada y no está validada, y es trascendente porque, claro, si te dice que tiene una saturación del 70%, pues, claro, es un poco, y no están recomendadas porque no están validadas. No podemos decirle que se lo midan de esa manera. Habrá gente que se compre pulsosímetros y que lo pueda hacer en el domicilio, y es una muy buena ayuda para que te diga que tiene una saturación correcta. Y el termómetro, pues los termómetros, tanto el digital como el timpánico como el de la frente, son buenos y tienen que controlar la temperatura 2 veces al día y decirte la temperatura que tiene, que eso te va a ayudar también a controlar los síntomas. Vale, la evolución clínica habitual es que el enfermo vaya bien, el 80% son leves. La incubación, que no hemos hablado previamente, la media de incubación es de 5 o 6 días, pero tiene un rango amplio, es decir, que hasta 24 días puedes estar en periodo de incubación, aunque son lo más excepcional. Lo habitual es que a los 5 o 6 días de tener un contacto, si te has infectado, presentes ya la clínica. El periodo de incubación dure eso. La duración de la enfermedad suele ser 2 semanas en los leves y hasta 3 o 6 semanas en los graves.
y la aparición de los síntomas graves, que sería, como digo, la hipoxemia, sería a partir de la primera semana. En la primera semana, a partir de ella, digamos, a partir del quinto día, es cuando hay que estar más pendiente de que no desarrollen los síntomas graves. Bueno, la seroconversión, en principio, en los estudios que hay, eso lo iremos viendo mucho más, lo iréis viendo vosotros seguramente, a los 20 días fue del 100%, es lo que tenemos. Como digo, esto es importante, la detección de la complicación. Pues, si veis aquí, los pacientes que se admitieron en el hospital fueron a partir de los 7 días, a los 8 días ya tenían una disnea franca y a los 9 días una insuficiencia respiratoria y a los 10 días fue la media de tiempo en que ingresaban en la UCI. O sea que los síntomas en el primer día no nos van a decir, bueno, a veces sí, porque pueden afectar a pacientes que ya estén respiratoriamente comprometidos, pero habitualmente la evolución de la enfermedad en los primeros días puede ir bien y, sin embargo, complicarse a partir. Y además esto, como veis, 7, 8, 9, 10, muy rápido. Puede ser muy rápido. La evolución a ya meterte en la UCI y fallecer, con lo cual hay que tenerlo en la cabeza. ¿Qué factores de riesgo tenéis que pensar en los pacientes para tenerlos más controlados? Pues el fundamental ha sido la edad. La edad en todas las series se ha relacionado con una evolución mala de la enfermedad. En Murcia, si veis, la edad media del total de los casos fue 52 y, sin embargo, de los hospitalizados es 63, con lo cual ya la edad ahí te está diciendo que interviene en que tengas que hospitalizarte. Y luego, la comorbilidad, también esta comorbilidad, con una mediana de 2 comorbilidades en los que se murieron, la mayoría tenían 2 comorbilidades y comorbilidades de este tipo, hipertenso, diabético, cardiopatía, broncopatía, inmunosupresión y también cáncer activo, pero tampoco mucho más, está muy centrado en la patología cardiovascular. Si veis, aquí en los datos de la región de Murcia, pues fijaros cómo se centra, estos son los hospitalizados, la UCI y las defunciones, en este rango de edad. En los demás prácticamente era muy poco, pero tanto la hospitalización como la UCI, como la situación de fallecimiento, estaba en este rango de edad. Y aquí tenemos la comorbilidad de los pacientes que ingresaron en UCI, el 79% tenían al menos una comorbilidad y luego el 57% de ellos tenían enfermedad cardiovascular predominante. O sea que realmente parece que sí, que es muy importante esta enfermedad cardiovascular para que desarrolles o te compliques de esta infección. Sin embargo, ¿cómo es esperable que evolucionen? Ya digo que no todas las personas mayores van a evolucionar mal, ni mucho menos, sino la mayoría van a tener un cuadro leve de 2 semanas hasta la recuperación completa. O cuando el cuadro es grave, pues eso, va a tardar más tiempo en recuperarse, entre 3 y 6 semanas. ¿Qué puede pasar a largo plazo? Es decir, tú has pasado una COVID, ahora ¿eso va a repercutir en tu vida a largo plazo? Pues en el SARS-CoV-1 sí que habría personas que habían necesitado ventilación mecánica, sí que tuvieron persistencia de patrones en vidrio deslustrado pulmonares e incluso alteraciones de los parámetros de función respiratoria, y también en el SARS-CoV-1 y en el MERS tenían un exceso acumulador de riesgo cardiovascular a largo plazo o a medio plazo. Esto estoy hablando de años. Entonces, no sabemos qué pasará con el SARS-CoV-2, pero es posible que pueda potenciar, y por el mismo mecanismo que a lo mejor lo hace más grave, esto ya son conjeturas, pero bueno, puede potenciar que empeoren de patología cardiovascular y, por supuesto, pulmonar, porque puede haber producido fibrosis. Perdón, una cosa que quería deciros, que lo he puesto aquí, porque sé que es una duda que tiene mucha gente. La tos, o sea, a pesar de que el enfermo evolucione bien, la tos puede persistir durante varias semanas, como cualquier infección vírica que produce una reactivación bronquial y que lo que produce es una tos reactiva, ¿no? Entonces, una tos exclusivamente no es indicación de que deba continuar con el aislamiento. También es verdad que es desagradable para la persona toser, sabiendo que ha pasado la enfermedad, la gente le va a mirar mal si se incorpora a su puesto de trabajo. Eso lo pienso porque ahora mismo cualquiera que tosa parece que le miran mal, y más si ha tenido una infección. Pero bueno, que como tal no se puede guiar uno porque deje de toser para decidir
que el enfermo está curado, porque la tos, como cualquier infección viral, puede ser muy persistente. Vale, esta es la respuesta inmuno. Hemos hablado de la respuesta clínica y quería traeros esta gráfica hecha aquí por Amaya y familia sobre la respuesta inmunovirológica que tienen en general los pacientes leves. Como digo, no una respuesta, lo mismo que una respuesta clínica es variable y depende de cada uno, la respuesta inmunovirológica también depende de cada uno. Pero hemos intentado englobar la mayoría de las situaciones para que entendáis. Pues fijaros, los primeros datos, los primeros síntomas, aquí empieza con los primeros síntomas, pero un poquito antes ya hemos dicho que puede ser contagioso. La carga viral, la PCR, pues sería positiva, la cantidad de virus infectivo, este sería el umbral que hemos dicho de 10 elevado a la 6, a partir del cual el virus se replica. Se replica, me refiero, se cultiva. Tú sacas una turunda con 10 elevado a 6 y eso en el laboratorio lo puedes producir, puede producir replicación, cultivo viral. ¿Vale? Entonces se supone que ahí cuanto más el virus tiene posibilidad de vivir fuera del huésped, ¿no? Bueno, pues entonces este sería este periodo. A partir del quinto día ya empiezan a crecer los anticuerpos, primero los IgM y luego los IgG, y ya las cargas virales van bajando, pueden bajar de 10 elevado a la 6, este número, pero ser positivos incluso hasta el día 20 en los leves. Como hemos dicho, esto varía en los graves y también depende de cada persona. Pero bueno, en general, esto es lo que pasa con los leves. Esto es un trabajo, os he traído un trabajo de un alemán que ha publicado en Nature y que siempre hablamos de este artículo, que es el alemán, pues os lo he traído un poco para que lo veáis. Es un poco lo mismo. Él cogió su clúster porque era, este señor fue en los primeros casos que tuvo en Alemania, un enfermo que contagió a 6 más, o uno que contagió a 5, no sé, son 6 casos, y entonces, o 9 casos, Amaya, 9, perdón. Entonces, le fue testando a todos, con PCR, con cultivo, con todo, ¿no? Entonces, lo que os he traído, y es interesante las gráficas que hace, pues eso, de cuando bajó la PCR subió, cuando se cultivaba, todos eran, como digo, casos leves. Pero os he traído este que dice que la proporción de cultivo positivo bajó, se cultivaba hasta el 10º día que ya no se cultivaba. Todo con variación, ¿no? Eso en todos los 9. Y luego, esto es el logaritmo de que las copias que tú sacas, lo que estamos diciendo, las copias que tú sacas en el test diagnóstico, pues cuando es por encima de 10 elevado a 6 es cuando empiezas a cultivar y empieza a crecer, ¿no? O sea que determinaciones menores, pues a lo mejor no son de virus infectivo, por lo menos en el laboratorio no crecería, ¿vale? Esto, como digo, en los leves. En los graves, tanto esto sería diferente y sería maduro en cuanto a tiempo y en cuanto a carga viral. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me ayudas? ¿Lo he hecho yo grande? ¿Te sale a ti grande? Me sale grande. Ah, vale, perdón. Sí. ¿Y por qué se han quedado en otro color? No lo sabes. Bueno, no sé si lo veis, vaya, se han quedado en otro color. Bueno, pues estas son los diagnósticos, el test diagnóstico. También quería hablaros del test diagnóstico. Vamos a hablar primero de la PCR, que la PCR sabéis que es la detección de, ya lo hemos hablado, de material genético de ARN viral. Es el procedimiento de elección y de referencia. Se hace en el tracto respiratorio superior normalmente o mejor con un exudado nasofaringio más que orofaringio, que tiene menos sensibilidad. Se pueden hacer los dos, pero más sensibilidad en el nasofaringio, o se puede hacer en el tracto respiratorio inferior, en esputo, lavado bronquial alveolar, bronco aspirado, siempre y cuando el paciente tenga primero esputo y luego neumonía, claro, porque esto se hace en pacientes que ya están con una clínica respiratoria con una neumonía. Una prueba negativa no excluye el diagnóstico, porque puede ser, primero, porque se lo ha recogido mal. No es fácil recoger el exudado nasofaringio. Tienes que introducirlo bien, dejarlo unos minutos, en fin. Al principio, cuando no teníamos
no había personal más o menos entrenado, no se había hecho formación, la verdad es que había muy mala obtención de la muestra, incluso en los hospitales. Luego se ha entrenado, se ha hecho, tampoco es que sea muy difícil, pero bueno, se ha dado unas normas para que la gente, y de hecho hay hospitales que tienen su propio personal encargado de cogerla, y entonces esto ha mejorado la sensibilidad. Pero luego también puede ser que, aunque tú la cojas muy bien, haya poca eliminación viral por el estadio de la enfermedad. Ya hemos hablado de lo que supone que haya pasado mucho tiempo en los leves, que dejan de tener eliminación viral, y también en el momento cero de los síntomas, si os acordáis de la campana, pues estaba subiendo, pero muchas veces no la vas a pillar en el máximo nivel de PCR, de eliminación viral, donde más va a ser eficaz el cogérsela, pues eso, entre los primeros, del 2 al 5 día. Muy precoz, si se le hemos pedido y resulta que ha salido negativa, pero decimos, es que acaba de toser, hace una hora que ha tosido, ha empezado los síntomas hace una hora, pues entonces habrá que repetirle la PCR. Quiero decir, no te fíes o no tengas, porque puede fallar. Y también las formas más evolucionadas. Mis compañeros que están viendo pacientes nos cuentan que ha habido pacientes con neumonías claras, y con PCRs persistentemente negativas. ¿Por qué? Pues porque ya en el tracto respiratorio superior no vas a tener muestra viral y, sin embargo, la vas a tener en el inferior. Entonces, por ejemplo, los chinos lo que hacían era diagnóstico directamente con escáner. O sea, un escáner sugestivo y una clínica sugestiva daba igual la PCR porque no encontraban que fuera demasiado sensible en esos estadios. O se puede diagnosticar, sabéis que el Ministerio ya ha dado como caso probable solo con la clínica y la radiografía sugestiva, pero también se puede hacer una muestra del tracto respiratorio inferior si está disponible, si el enfermo tose. También aumentaría la sensibilidad diagnóstica de esta. Qué rabia que sea no sé si se ve bien. Se ve, ¿no? Vale. Bueno, el diagnóstico, como digo, problemas de la PCR, pues aparte de la sensibilidad, que ahora también veremos un poco, es que estamos determinados por el suministro, los suministros. ¿Qué tienen que suministrarnos? Pues los kits de PCR, turundas, medios de cultivo, de transporte para el cultivo y reactivos. Que esto ha sido lo de los reactivos, ha sido complicado porque como ha sido una cosa general y los reactivos los producen en determinadas laboratorios, pues se ha hecho acopio los países de reactivos y ha habido escasez. Entonces, muchas veces, pues, si no hay reactivo, no puedes hacerlo, tal como está montado esta técnica. Luego, el personal tiene que ser experimentado. Esto no se puede hacer en cualquier sitio. Hay 3 centros en el Servicio Murciano de Salud, la Risaca, el Morales y el Santa Lucía, que lo hacen, pero claro, no se puede de repente montar laboratorios. Bueno, supongo que habrá centros privados que lo puedan hacer, pero necesita su material y su personal específico. Y luego, sobre todo, por lo que en relación a los test rápidos, es el tiempo en la obtención de los resultados. El procedimiento mínimo son 4 horas, porque tienen que hacer, pues necesitas ese tiempo, y luego, si lo has pedido y estás en otro hospital, pues a lo mejor el resultado te puede incluso tardar 24 horas, ¿no? Porque tienen que juntar para hacerlo, en fin, que esto sabéis que no es un test rápido por ahora. Existen PCR rápidas, pero no es el caso de las que tenemos. Aquí os traigo las sensibilidades de los diferentes muestras con PCR, ¿no? Si veis el nasal, el nasofaringio es el 63%, es mejor que el faringio, el 32%, y en determinados casos, en el esputo y en el lavador bronquialveolar, es mucho más sensible, detectan mejor. Vale, luego pasamos a los test rápidos. Los test rápidos son esos, como unos kits que rápidamente tienes el diagnóstico. Existen los test rápidos, bueno, existen muchos, 70 técnicas comerciales, cada vez hay más, pero existen los que los clasificamos en la detección de antígenos, que detectan las proteínas del virus, no detectan material genético como la PCR, sino proteínas. Esto se produce igual, se detectan igual que las PCR en vías respiratorias altas, los exudados nasofaringios, y tiene una sensibilidad y especificidad que varía según diga el fabricante, que por ejemplo en los test del ministerio pues eran 80 y 95% de sensibilidad, 80 de sensibilidad, 95 de especificidad. Sin embargo, cuando el Centro Nacional de Microbiología hizo la sensibilidad, pues era menor del 30%, y por eso, frente al 84 y al 50% de la PCR, por eso no salieron al mercado, ¿no? Porque tienen que, lo que digan los fabricantes, bueno,
en principio hay que comprobarlo. Vale, ¿qué pasa con los test? Esos son los de antígenos. Que no voy a hablar tampoco de dónde ubicarlos, si queréis os lo digo un poco así por encima. En la detección de antígenos sería interesante como método previo a la PCR cuando tienes el caso agudo, porque ahí habría algunos casos en que ya te diría que lo tiene, ha detectado el antígeno y te evitarías hacer la PCR, pero todos los que el antígeno fuera negativo tendrías que hacer la PCR para confirmar. Pero bueno, esos no los tenemos ahora mismo. Vamos a hablar de los de anticuerpos, la detección de anticuerpos. Estos detectan, puede haber de los que detectan anticuerpos totales o detectan IgM e IgG por separado. Entonces, esto se hace en sangre o en digitopunción. Y normalmente se dice que aunque sea en sangre, debes hacer la técnica recientemente hayas hecho la extracción. ¿Sabéis? Esto lo dicen los fabricantes, que saques sangre y lo mandes a otro sitio. Con lo cual, estos test deben estar en el sitio donde tienes que hacer el diagnóstico. Vale, la sensibilidad y especificidad que tenemos, pues eso, sensibilidad 88, 100% y especificidad de 90-97, según los fabricantes y según nuestros laboratorios de España. Esto está hecho en diferentes laboratorios, tienen sensibilidades, dependerá de cada test, pero bueno, del orden de 58-64%, más del 80% si tienen más de 7 días de evolución. Como vemos, cuanto más tiempo, más sensible va a ser, porque va a dar tiempo a que generen los anticuerpos, y especificidad del 100%. Vale, la aparición de los anticuerpos, pues ya veis que empiezan, ya lo hemos visto, esto en cualquier virus, empiezan a partir de los 5 días, empezarían a subir las IgM, para más seguridad a partir del 7 días los test los van a pillar mejor, y la IgG, pues a partir de eso, de los 8-14 días, y para los test a partir de los 15-21 días mejor. Esta inmunidad IgG se quedaría, por ahora no sabemos el SARS-CoV-2, pero habitualmente en todos los virus se quedaría tiempo, no sabemos cuánto en este, pero y de manera que tú podrías detectarlo 1 mes, 2 meses, 3 meses después de haber pasado la infección, seguirías teniendo posibilidad de diagnóstico con IgGs. ¿Vale? Aquí os he traído las sensibilidades sensibilidades solo de diferentes test en diferentes momentos, ¿no? Para luego justificar qué hacemos en cada momento. Pues si veis, la sensibilidad de la PCR en el día 1 al 7, como hemos dicho ya, cerca del 70% en este caso, estos son los chinos, y si ya te vas al octavo 14 días, 45%. Baja conforme pasa el tiempo. La sensibilidad de los antibióticos al revés, en el 1 al 7 día, bajito, 38%, muy alta ya a partir del 8-14 días, 100%, fenomenal, y luego por IgM, IgG, pues lo mismo, tasas muy bajitas al principio y a partir de los 7 días cuando ya podemos empezar a usarlas, la IgG con sus reparos, que tarda más en subir, pero lo que dicen claramente que, hombre, que si tenemos las dos cosas, ellos abogan por PCR más anticuerpos totales. Con esto vas a diagnosticar todo, claro. Y si es más después a los 30 días, pues 100% lo diagnosticas, entre una cosa y otra. Vale, entonces, diagnóstico en atención primaria. No os he liado con algoritmos hospitalarios, simplemente el diagnóstico en atención primaria. Nos encontramos 2 escenarios. El paciente con clínica de infección respiratoria aguda leve, que son los que estáis viendo vosotros, con menos de 7 días de evolución. Tú te has enterado pues, el día 2, el 3, de que él ha llamado al centro de salud, lo que sea, lo tienes fichado, tiene una infección respiratoria y tiene factores de riesgo de desarrollo de enfermedad grave, que ya los hemos visto. Tú piensas que ese enfermo puede evolucionar mal por su edad, por su patología, su comorbilidad. Entonces, a ese paciente deberíamos hacerle una PCR. ¿Por qué? Porque está dentro de los 7 primeros días, lo vamos a diagnosticar bien y si es positiva nos va a ayudar a que a ese enfermo le vigilemos de cerca. Sabemos que hasta los 7 días, o 8 o 9, se puede complicar, nos interesa tenerlo vigilado estrechamente. Tiene factores de riesgo, vigilancia estrecha, si es positivo. Y nos vamos a quitar un número de pacientes que a lo mejor son negativos y que no tenemos que vigilar estrechamente. El aislamiento 14 días, igual.
pero nos encontramos con el resto de pacientes que tienen clínica de infección respiratoria aguda leve o que no tienen factores de riesgo o que han pasado más de 7 días, incluso aunque tenga factores de riesgo, si el abuelico, por lo que sea, ya tiene 10 días de síntomas, pues una PCR ahí quizá no va a ser demasiado sensible. Y sin embargo, y también si el enfermo está bien, es decir, si lo pueden mantener, pues tampoco se va a complicar a partir de lo que hemos dicho, a partir del 8º, 10º día, 11 días, es cuando hay que tener el cuidado, pero a lo mejor ya pasan muchos días y le ves bien, pues no tienes interés en diagnosticarlo en ese momento agudo. Le puedes hacer el seguimiento, vigilar, tal, pero luego sí es importante a todos estos casos, los que no estén diagnosticados por un sitio, por el otro, hacerle un test de detección de anticuerpos. ¿Por qué? Porque vamos, cuando ya hayan finalizado el tratamiento, el aislamiento, cuando ya estén los enfermos que puedan moverse, les citas, les haces el test rápido de anticuerpos y detectas si lo que tú considerabas una IRA al final era un COVID. Que eso te va a servir para muchas cosas. Primero, nos va a servir a todos para saber si somos demasiado, es decir, si estamos aislando a mucha gente, imaginaros que de todos esos resulta que solo tenían COVID un 5%. Pues a lo mejor hay que apurar un poco más la sospecha. No lo sabemos, eso lo sabremos con el tiempo. O al revés, o sea, el 90% de las personas que yo tenía identificados como probables resulta que han sido positivos. Oye, pues estoy haciéndolo muy bien y debo seguir haciéndolo así. En fin, y luego estos casos habrá que comunicarlos a salud pública porque, por supuesto, habrá que hacer son casos positivos, habrá que hacer un estudio de sus familiares, en fin, para ver, porque tienes claro que son casos confirmados, con una detección de anticuerpos realizada cuando ya ha pasado la enfermedad. Vale. Esto es la alta epidemiológica. Aquí también hay muchas dudas con respecto a esto y es normal porque hay muchos protocolos. ¿Por qué? Pues porque esto no hay, primero, en esta infección nada es seguro, nada. Pero aparte de eso, pues claro, hay comunidades que tienen unas necesidades, otras otro, el CDC dice otra cosa, entonces os voy a contar lo que decimos nosotros, lo que dice el Ministerio a partir del día 11, que antes ha dicho otra cosa, pero bueno, lo que ahora mismo estaría en validez y lo que dice el CDC, que a mí me parece también sensato escucharles. Entonces, los casos posibles, probables o confirmados que no tengan ingreso hospitalario, que son los que vosotros estáis viendo, el aislamiento se hace un mínimo de 14 días, debiendo estar asintomático en los últimos 3 o 5 días. Sabéis que si la clínica ha sido moderada, definida por unos parámetros que tenéis todos en vuestros protocolos, pues se intenta que sean 5 días los que esté asintomático. Si no, son 3 días suficientes. El Ministerio de Sanidad lo que dice es que mínimo 7 días, o sea, no pasa a los 14, sino que se queda en 7 días teniendo 3 de asintomático, desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico. Pero si fijaros que el CDC en esto es todavía más flexible, porque en los casos leves dice que al menos 3 días, como dice el Ministerio, desde la recuperación, pero no dice nada de asintomático, o sea, recuperación afebril, por supuesto. Está claro que si no está afebril nadie le puede dar el alta epidemiológica ni clínica. Pero bueno, afebril y con mejoría de los síntomas respiratorios. Es decir, no menciona que debas estar asintomático. Esto es importante porque las cosas no son taxativas, son variables. ¿Vale? Eso es lo que dice el CDC. Sin embargo, si nos vamos a los casos probables y confirmados, casos que han tenido un ingreso hospitalario sin PCR o con PCR positiva al salir. Sabéis que no es obligatorio ahora mismo. Yo creo que muchos hospitales están dando el alta con la PCR negativa, pero a nivel general el protocolo nacional no exige para dar un alta a un paciente que tenga la PCR negativa. Tú le puedes dar el alta sin hacer PCRs, porque sobre todo en momentos en que no hemos tenido disponibilidad de PCR, lo que necesitábamos era que la PCR diagnosticara. Y luego le mandabas a casa teniendo en cuenta que le dejabas 14 días de aislamiento para asegurar, ¿no? Esto era la estrategia que usábamos antes, ¿no? Y vosotros, hasta ahora, si hay pacientes que vienen del hospital y que salen sin PCR o con PCR positiva, los dejáis 14 días y
en los últimos, y tiene que estar asintomático en los últimos 5 días, daos cuenta que ya se ha ido del alta hospitalaria hasta 14 días, a los 10 días ya tiene que estar totalmente asintomático, 5 días de control, de estar asintomático, y ya ahí le podríais dar el alta sin tener ninguna PCR. Eso es lo que se hace hasta ahora. Todo puede cambiar, ¿eh? Y luego, el Ministerio de Sanidad lo que dice es lo mismo, pero no hace falta que sean 5, sino 3 días. O sea, es todavía menos riguroso en cuanto a los síntomas, al periodo de estar asintomático. El CDC lo que dice es que tiene 2 estrategias. Como hemos dicho, la estrategia basada en no hacer pruebas, pero sugiere o recomienda que para todos los pacientes, sobre todo los hospitalizados graves, o sea, todos los pacientes hospitalizados, pero centra más en los graves, los severamente inmunodeprimidos, que tú no sabes cuánto tiempo puede estar excretando el virus porque tiene una relación inmunoviral diferente. O sea, severamente inmunodeprimidos o institucionalizados por el riesgo, posible riesgo, de que, digamos, para asegurarte que no echa ni medio virus, o sea, no infectivo, sino es que no lo detecto. Pues ellos hacen 2 PCR separados en 24 horas. Entonces, bueno, esto es lo que ellos preconizan, pero también dicen en el CDC que si no hay disponibilidad de test, como comprenderéis, como hemos dicho, al principio de la epidemia en nuestro país, pues había una demanda tal y una necesidad tal de hacer PCRs que no podíamos dedicar prácticamente PCRs a esto, porque era más importante diagnosticar y luego dejarle, si le tienes que dejar un mes, le dejas un mes, pero no te bases en la técnica de la PCR porque la necesito para otra cosa. Bueno, conforme haya más disponibilidad, igual si tenemos un paciente que tiene 2 PCR y 3 negativas, pues mayor seguridad, claro, muchísima seguridad, de que no tiene ni media partícula en su cuerpo. Pues para determinadas ocasiones igual es importante. Vale, y luego, probables y confirmados con ingreso hospitalario con PCR negativa, pues esos no, en principio, o sea, si el paciente desde su alta ya le han hecho la PCR en el hospital y ha dado negativa, directamente nosotros podemos darle el alta epidemiológica. Bueno, los casos agregados en domicilio, yo creo que no me voy a meter mucho porque es el mismo algoritmo que tenéis todos de ver si ha habido, claro, si el familiar comparte domicilio con los convivientes, son varios y empiezan los síntomas después. Simplemente yo creo que está explicado claramente el algoritmo, ¿no? Pero lo explico un poco por qué se hace así. Y es porque tú no sabes en el momento en que, si consigues que la persona asintomática esté aislada y lo aseguras, porque se hace bien el aislamiento domiciliario, aunque tenga 11 hijos, lo hace muy bien, el papá se queda en un sitio y tal, tú puedes seguir a todos los convivientes el mismo tiempo, o sea, el tiempo desde la última exposición, tú lo que tendrás que seguir es el periodo de incubación, ¿no? Para ver si desarrolla o no desarrolla. Y ya está, entonces tú puedes asegurar que es la misma cuarentena. Pero si resulta que la exposición de ese paciente sintomático o ya cuando se está recuperando el aislamiento no es total, tú lo que tendrás que dejar a los contactos es los 15 días después del último contacto con la persona que pudiera haber infectado. Con lo cual, si en ese grupo familiar, que ojalá no, pero pueden ser 11, resulta que el último que hace síntomas tenemos que esperar para quitar el aislamiento de los que no han pasado la enfermedad, los 14 días de cuarentena de esperar si está en el periodo de incubación y luego lo va a desarrollar. Yo creo que está claro, ¿no? Por eso es un poco por lo que se hace así, que no se extrapola el aislamiento de la persona asintomática al aislamiento de los contactos. Cuando hay un buen aislamiento, sí. Cuando no, hay que tener en cuenta eso. Vale, aquí ponía, que no se ve, cuando hay una alta hospitalaria de un paciente grave, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el alta hospitalaria del paciente grave, independientemente de su PCR, como digo, nosotros el periodo de observación de síntomas debe ser de 14 días. ¿Por qué? Porque en estos días, estas 2 semanas, es donde hay pacientes que han estado graves y que han podido reactivar en PCR y también en síntomas, menos en síntomas y no se sabe muy bien. Pero bueno, hay que vigilarlos por si empiezan con síntomas o por si tienen alguna complicación estos pacientes, clínica, o sea que se pueden vigilar por teléfono. También es importante revisar la medicación crónica. En los hospitales se ponen
tratamientos para el COVID que interfieren mucho con la medicación crónica de los pacientes y, bueno, y que tienen vidas medias largas. Entonces, no sabemos bien cómo puede, muchas veces igual hasta en el hospital le han quitado la estatina, le han quitado el antihipertensivo porque está, en fin, es importante revisar la medicación y tener claro que lo que tome sea adecuado, ¿no? Luego la analítica, tampoco podemos dejarle sin analítica a lo mejor todo el tiempo, tendremos que ver qué parámetros estaban alterados durante su hospitalización y si necesita, pues por ejemplo, si tenía alteraciones renales o alteraciones en la coagulación, pues igual hay que hacer una analítica antes de los 15 días, en fin, eso tendréis que verlo, lo mismo que una radiografía de tórax. En principio, solo si el paciente dice que tiene clínica, que se está fatigando más, todo eso sería interesante hacerle una radiografía de tórax por si tiene un patrón de fibrosis pulmonar, quizás no haya llegado todavía el momento, quiero decir, no haya dado tiempo o, yo que sé, cualquier otra complicación que puede haberse derivado pues, de su hospitalización o de la propia infección por COVID. Y un electro también es importante, sobre todo si durante el hospital determinan que ha tenido alguna alteración del intervalo QT o cosas, alteraciones que son relativamente frecuentes con todos los fármacos que se utilizan para la infección y que, bueno, pues que es para quedarte tranquilo de que tiene un electrocardiograma ya en el límite de la normalidad. Si no, tampoco hace falta repetirlo. Vale, en cuanto a poblaciones especiales, algunas cosas de las residencias. Sabéis que en las residencias son especiales porque son pacientes frágiles, tienen mucho contacto entre ellos, existen zonas comunes donde es difícil que no haya una comunión entre ellos, los cuidadores van a atender a muchos pacientes a la vez, o sea, a todos, pacientes no residentes, porque en realidad no están enfermos. No disponen y luego no disponen de la infraestructura propia hospitalaria, que nos puede parecer imposible, pero ellos están viviendo allí, es su residencia, entonces no tienen aseos independientes muchas veces, por supuesto no tienen soluciones hidroalcohólicas al lado de cada una de las habitaciones, ni nada, ni material, ni guantes, ni nada, porque hasta ahora eran personas que vivían en esa zona, la estructura no está diseñada como un hospital. Entonces, a pesar de que en las residencias lo que se ha hecho es, con este confinamiento, ellos también han hecho un confinamiento, ¿no? Y se han suspendido el régimen de visitas para que no entre ninguna gente infectada, ninguna persona infectada. Se han suspendido las salidas para que no tengan contacto tampoco con más gente. La distancia de seguridad se está intentando conseguir entre los residentes. Se han clausurado zonas comunes. Y luego se organizan turnos para que se mantenga la distancia de seguridad. Eso es lo ideal que se tiene que hacer, eso es el confinamiento en una residencia. Pero a pesar de eso, podemos encontrarnos con una situación que o bien un enfermo, un viejecito, un residente empiece con una infección respiratoria aguda, o bien un contacto que estaba ahí vigilado porque era conviviente con un caso, pues empiece con síntomas de infección respiratoria aguda. A lo mejor el caso está en el hospital, no sabemos, o allí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos si tendréis que hacerlo vosotros? Pues lo que tendréis que hacer lo que tendréis que tener claro es que hay que separar del resto de convivientes. Los contactos se suponía que ya estarían en cuarentena. Quiero decir, un contacto de una persona positiva va a estar ya aislada y esperando al periodo de incubación. Se colocará mascarilla quirúrgica, todo sintomático debe llevar una mascarilla quirúrgica, aunque los contactos, previendo la parte presintomática contagiadora, ya deberían llevar mascarilla al salir. Pero bueno, si no, se la ponemos, le trasladaríamos a la zona de aislamiento determinada y estableceríamos los cortes para zona de COVID, zona de no, etcétera. Aquí lo tendríamos, deberíamos usar una zona para los casos posibles hasta que me lleguen las pruebas, y luego una zona para los casos confirmados. Y para manejar todo esto, precauciones estándar, contacto y gotas, como hemos dicho anteriormente. No os he dicho aquí que con carácter general, es decir, nosotros no es lo mismo con la actuación que estamos teniendo con pacientes generales que están en su casa y que podemos mantenerlos en aislamiento allí, que lo máximo, lo peor que puede pasar es transmisión intrafamiliar, a tener un caso en una residencia.
porque son por todo, por lo que hemos hablado, porque son pacientes más vulnerables y luego porque el riesgo de transmisión sí o sí va a ser mayor. Entonces, con carácter general y ahora que tenemos disponibilidad, debe hacerse el diagnóstico de estos enfermos, es decir, se debe confirmar si tiene infección o no la tiene. ¿Cómo lo haremos? Pues depende del tiempo. Si nos acaba de decir el abuelico empieza con síntomas en el momento hace un día o hace 2 días, antes de 7 días, le haremos la PCR que va a ser más sensible. Si resulta que nos enteramos que sí, que lleva tosiendo una semana, pues entonces a lo mejor está bien, porque no le hemos trasladado ni nada, pero el enfermo lleva de síntomas más de una semana, y al preguntarle te lo dice el residente, pues entonces a lo mejor nos conviene más hacer un test rápido que lo tenemos allí mismo y es más fácil que si nos sale positivo ya tenemos el diagnóstico. Si nos sale negativo, otra cosa es que tú te lo creas o no, ¿no? Porque a lo mejor necesitas la PCR, pero si te sale positivo con más de 7 días, pues ya tienes el diagnóstico. Entonces, como digo, los confirmados van a estar en un sitio, los posibles van a estar en otro. El personal debe ser siempre que podamos. Aquí hemos puesto mucho personal. Probablemente en las residencias no haya ni la mitad. Pero bueno, tanto el personal de limpieza como las enfermeras o los auxiliares que se encarguen de estos enfermos deberían ser específicos para el área donde están los pacientes infectados, o por lo menos tener muy claro en los turnos que van a entrar a esa zona o esa área o a limpiar o lo que sea, quiénes son y bueno, que han entrado y que entren, por supuesto, con las medidas de aislamiento necesarias. Las condiciones de aislamiento pues son un poquito particulares en relación a un domicilio, pero deben ser así, ¿no? El baño debe ser individual o dejar un baño para esas personas, mantener la ventilación, eso sería buenísimo. Por supuesto que no salga del centro y que no reciban visitas, eso ya se está haciendo, pero bueno, eso es el aislamiento que tienen que seguir. En caso de que los pacientes estén terminales, que esto puede pasar, es decir, no es una gravedad tal, se ha detectado en un momento en que el abuelico ya no vale la pena trasladarle a ningún sitio porque realmente es que se va a morir. Bueno, puede ser. Pues ahí deberíamos priorizar que vinieran las visitas, porque claro, en fin, la familia también tiene que ser partícipe de esta situación. Yo creo que la comunicación es importante y, por supuesto, hay que dejarles entrar con unas medidas. Sabemos que este tipo de enfermos son los más contagiosos, ya lo hemos dicho, pero llevando su protección, familia puede estar en la misma habitación, despedirse, o pienso que aquí hay que priorizar más que otra cosa el que la familia esté con el paciente, más que intentar solucionar un problema que a estas alturas, en esta situación, ya no lo van a solucionar en ningún hospital. Vale. Y luego, esto es otra población especial que también quería contaros, o que habláramos de ella, porque hay muchas dudas, y es el personal sanitario. Personal sanitario. Este es el gráfico que tenéis vosotros y lo vamos a explicar, ¿no? Personal sanitario que empiece con síntomas respiratorios, la primera parte, ¿no? Primero debemos, por supuesto, aislarlos en domicilio, en principio 14 días, pero a los 7 días le haremos una PCR. ¿Por qué a los 7 días? ¿Por qué se hace una PCR en estos pacientes sintomáticos a los 7 días y, por ejemplo, luego cuando veamos a los convivientes se lo haces enseguida? Pues ¿por qué? Porque si tú tienes una PCR negativa, esta persona queremos tener mucha seguridad, la máxima posible, de que no va a contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, hemos visto que la sensibilidad de la PCR al principio, a los 2 días, es alta, pero las cifras son 66, 70. Es posible que tú a esta persona le hagas una PCR al segundo día y te dé negativa. Y tú a esa a esa persona le puedes decir, no tienes COVID, vete a tu puesto de trabajo. Bueno, pues si esperas a los 7 días y el enfermo, un personal sanitario sintomático, no va a ir a trabajar. Entonces tú te esperas los 7 días y le haces la PCR. Y la PCR es negativa. Ya tienes, digamos, la PCR negativa para incorporarte, incluso aunque hubieras pasado el COVID. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ha pasado el tiempo suficiente para que incluso aunque lo hubieras tenido, yo no le voy a decir al paciente que no lo ha tenido. A lo mejor no lo ha tenido, sí, efectivamente. Pero a lo mejor, aunque lo haya tenido, ahora ya puede incorporarse a trabajar, porque si está asintomático y ha pasado 7 días mínimo,
es posible que... Y entonces así vamos a conseguir, también se lo puedo hacer al día segundo y luego repetírselo al 7º día, pero para ahorrar muestras de PCR y teniendo en cuenta que al final la PCR la tienes que hacer al 7º día para ver si te puedes incorporar o no, pues es mejor hacérsela al 7º día y esperar tranquilamente en casa por si acaso es un COVID. Estamos en profesional sanitario, ¿vale? Luego, si la PCR es positiva, a los 7 días, lo que hay que hacer es mantener los 14 días, es decir, ha tenido un COVID y todavía tiene excreción viral, pues entonces, aunque esté asintomático, la persona se quedará en su casa otra semana más y se le repetirá la PCR hasta que dé negativo para incorporarse a su puesto de trabajo. Cuando ya dé negativo, ya no hay virus por ningún lado, pues ala, incorpórate. Esto ha variado. El Ministerio aconsejó que directamente se podían incorporar los profesionales sanitarios sintomáticos si estaban 14 días, lo que hemos hablado, y luego lo ha rectificado. Bueno, nosotros en el SMS siempre se ha tenido en cuenta una PCR negativa para incorporar, pero yo creo que, como veis, yo creo, por eso hemos dado la charla así, explicaros un poco qué significa, qué puede pasar o qué significa tener una PCR positiva, que no significa que estés contagiando, no, significa que tienes partículas virales. Si tú quieres ser extremadamente garantista, porque puedes y porque por lo que sea, porque, por ejemplo, con el ébola no se daba de alta a nadie que no tuviera 2 PCR negativas, seguro. ¿Por qué? Pues porque es muy peligroso y no podías, aunque no fueran infección, me da igual, no quiero tener virus en ningún sitio. Entonces, con este virus, pues no es lo mismo, es otra cosa. Pero bueno, nosotros, en el Servicio Murciano de Salud, se ha decidido que no se incorpora, por ahora, no se incorpora a nadie a trabajar que no tenga una PCR negativa. Muy bien, tienes la PCR negativa, pero ya estás asintomático, ya se puede uno incorporar. ¿Qué pasa con los contactos? Los contactos, tú puedes tener un contacto estrecho o un contacto casual. Como hemos dicho, el contacto casual no se va, la posibilidad de que te hayas infectado es bajísima y no se va a contemplar. Solo se va a contemplar los contactos estrechos. Los contactos estrechos pueden ser de 2 tipos. O en el ámbito laboral, que sabéis que el contacto estrecho de alto riesgo es el paciente, el profesional que ha tenido contacto con una persona sin EPI y haciéndole un procedimiento invasivo de esos que hemos hablado de intervencionismo, están descritos, eso lo tiene muy claro Salud Laboral, esa es la exposición de alto riesgo. A partir de ahí, el personal laboral, el profesional deja de acudir al centro, a su puesto de trabajo estando asintomático, con tanto. Y nos vamos al laboral primero. Se espera 7 días al 7º día. Se le hace una PCR, si es negativa, se reincorpora. Y si es positiva, se introduce en el algoritmo de repetir la PCR hasta que sea negativa. Y si es conviviente, al que se le hace la PCR es al paciente, al conviviente, porque puede ser que sea conviviente con una persona que tiene otra infección respiratoria que no es un COVID, pero si se le hace una PCR y si es un COVID, entonces se le hará, entonces se le hace, si es positiva, se le hace al 7º día al personal, al sanitario. Y lo mismo, si es positivo, digamos que es el momento de la exposición, y al 7º día le hace la PCR. Vale. Yo creo que ya era la última, vale. Supongo que tendréis muchas preguntas, porque en principio las preguntas son lo más interesante. Pues nada, ahora Amaya ha ido recogiendo preguntas, me parece. Yo es que no veo nada en la... Hola, buenos días. Sí, he ido recogiendo preguntas. Lo que ocurre es que hay preguntas de 2 naturalezas, algunas que son eminentemente técnicas y algunas que son de naturaleza estructural o administrativa o como queráis decirlo. No sé si tú estás en disposición de contestar a todas esas cosas. Vale, muy bien. Os voy a pasar primero con la responsable del centro COVID, que va a intentar responder a algunas de vuestras preguntas desde el punto de vista administrativo, que son muchas, y luego respecto al punto de vista técnico intentaremos ayudaros con
con las dudas también. Espero que se me oiga. Voy a tratar de transcribir las que han sido más repetidas o más importantes, porque hay muchísimas y es difícil de seguir el hilo a la vez que la charla. ¿De acuerdo? Bien, si veis alguna consideráis especialmente relevante y por lo que sea a mí se me ha podido escapar a lo largo del hilo de la conversación, pues volverla a hacer e intentaremos responderla, ¿de acuerdo? Respecto a las cuestiones estructurales, hay un montón de preguntas que hacen referencia a la ausencia a día de hoy todavía de mascarillas en los centros de salud, acerca de la distribución de materiales no homologados y que se han tenido que retirar de los servicios, por qué siguen sin tener material suficiente de protección para atender a los pacientes, por qué siguen sin disponer de test tanto de PCR como de ahora actualmente test rápidos, y también un par de ellas o tres acerca de cuáles son las técnicas que se han dispuesto para limpiar los centros de salud en los que atienden a pacientes, bueno, claro, a cualquier paciente, pero también específicamente a los circuitos de respiratorio con COVID. Bueno, a ver, yo voy a contestar un poco al que yo sepa si el problema del abastecimiento tanto de mascarillas como de EPI. Sabéis que hemos tenido una época de una escasez no solamente en Murcia, sino a nivel nacional e internacional, y que yo sepa, a no ser que haya cuestiones muy puntuales, el abastecimiento a los centros de salud es una cosa que está resuelta. Si hay alguien que en su centro de salud no tenga o no haya llegado, pues debe de ponerse en contacto con su gerencia, porque las gerencias de área están distribuyendo pues el material que consideramos que es necesario en los centros. Si hay alguna dificultad, pues hay que ponerse en contacto con la gerencia de área y lo solucionaremos. En cuanto al tema de la accesibilidad a las PCR, pues a ver, sabéis que ya os ha comentado Mar, que hemos pasado también por muchas etapas, donde unas veces no había reactivo, otras veces no había PCR, otras veces no hemos tenido otra serie de materiales, y lo que hemos intentado ha sido priorizar aquellas PCR donde hubiera una indicación más clara. Fundamentalmente, el protocolo del Ministerio, igual que el del Servicio Murciano de Salud, empezaba con una priorización de los profesionales sanitarios y aquellos profesionales esenciales. Por lo tanto, ese ha sido el primer criterio. Conjuntamente con ese criterio, también se han estado priorizando aquellas personas que tenían un alto riesgo de complicaciones por tener esta enfermedad. Tener en cuenta que los criterios de tratamiento o de tratamiento de estas personas tienen mucho más que ver con la clínica que con un diagnóstico preciso. Entonces, hemos estado priorizando fundamentalmente profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios, fundamentalmente trabajadores de residencias, trabajadores de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso han sido totalmente prioritarios. Puede que en algunos momentos no hayamos hecho un filtrado correcto. Pues no pasa nada, nos lo volvéis a decir, ponéis en contacto con nosotros, porque todos nos podemos equivocar y podemos rectificar, por supuesto. Por otro lado, el tema de los test rápidos. Los test rápidos los hemos tenido hace muy poco, sabéis, si no lo sabéis os lo digo, se están haciendo algún proyecto piloto para ver cuál es la estrategia mejor de implantar estos test en atención primaria. Bueno, pues hemos tenido una experiencia entre centros que ha tenido sus luces y sus sombras, pero ha sido muy educativa para todos y nos ha supuesto pues que tengamos muchas más herramientas de análisis o de criterio para ver de qué manera van a ir a los centros, en qué población se va a hacer y demás.
¿vale? Y creo que la semana que viene van a empezar a ir a algunos otros centros de salud y yo creo que en poco tiempo se van a extender a todos. Con los test rápidos todos hemos tenido muchísimas expectativas, pero habrá que centrar dónde hay que utilizarlo, qué significa el test rápido. Hemos hecho un protocolo en servicios centrales con la participación pues, de epidemiología, de los microbiólogos, de salud laboral. Bueno, sabéis que este tema es un tema complejo, difícil y bueno, pues intentamos hacerlo pues lo mejor posible teniendo en cuenta pues todas las implicaciones que tiene. Lo de la limpieza de los centros lo desconozco. Yo si hay una preocupación específica pues lo vuelvo a preguntar, pero no sé si hay alguna dificultad en algunos sitios, ¿vale? A ver, la idea es que conforme vayamos teniendo más recursos y más accesibilidad tanto a las PCR como a los test rápidos, pues que tengáis más acceso, ¿vale? Algo, no sé si Sí. me dejo algo. Sí, bueno, en realidad siguen, es que es difícil leer porque no puedo ver la pantalla a la vez que contestan, pero vamos, todas las, bueno, todas no, el 80% son de esta naturaleza. Seguimos sin unas normas claras, no tenemos directrices. No podemos contestar. Bien, Bueno, bueno, normas claras. estoy diciendo que cuáles son la naturaleza de A las ver, preguntas. vale. A ver, una pregunta, una cosa que me interesa. Dicen, ¿a los sanitarios nos van a hacer los test rápidos? Se va a hacer los test rápidos a los sanitarios que tengan síntomas. Os recuerdo que el test rápido no es un test de screening. No es un test de screening. Y por lo tanto, no se debe de utilizar como screening. Si yo no tengo una enfermedad y me hacen una prueba de la enfermedad, ¿qué significa esa prueba? ¿Vosotros le hacéis marcadores tumorales a todo el personal que entra por la puerta por si acaso tiene un cáncer de algo? Tenemos que intentar poner un poco de... Yo entiendo que la situación es difícil, que en los centros se han pasado circunstancias muy difíciles, pero tenemos que intentar ajustarnos un poco a lo que conocemos y no hacer cosas que no tengan sentido. Sí, claro. También quiero decir que, un poco lo mismo que dice Rosario, ahora mismo las indicaciones del test rápido de anticuerpos es en pacientes con síntomas. No sabemos porque, a ver, no es, he visto algunas preguntas, ¿por qué no se hace serología? No sé qué, tal. Efectivamente, nosotros tenemos la costumbre de usar serología en infecciones empíricas y hablar de IgM, IgG, pero estos test rápidos son específicos para coronavirus y tienen sus limitaciones, es decir, no tenemos muy claro qué puede significar, tenemos muy claro lo que dicen los fabricantes y probablemente el ministerio, los test que hace el ministerio, sí que tendrán muy claro dónde ubicarlos y qué significan conforme se vayan usando. Pero ahora mismo lo que no podemos, o sea, lo que nos dice el ministerio, si habéis leído la aplicación de los test rápidos, es paciente sintomático. No habla como posibilidad, por supuesto, la serología va a ser muy útil en hacer estudios epidemiológicos en la población, seguro, yo no digo que no, pero ahora mismo los test que han distribuido sirven, las indicaciones que nos han dado es que lo hagamos en paciente sintomático y eso es lo que tenemos que hacer. Después ya veremos, ¿no? Si se tendrán que testar los profesionales sanitarios o no, porque ya digo que, en fin, eso tiene sus connotaciones. No sé si ahora mismo yo querría saber si he pasado la infección o no, porque no sé si eso me iba a hacer que relajara mis costumbres de distancia social y como tampoco sé cuánto tiempo va a durar la inmunidad o si las reinfecciones pueden producir a lo mejor reacciones inmunológicas peores, pues quiero decir, no lo sé, pero no siempre las cosas hay que saberlas, hay que ir conforme nos vayan diciendo que hay que ir. Y yo creo que los que más saben ahora mismo, yo lo tengo por lo menos para mí, es el ministerio, sabe qué test está distribuyendo y qué test está usando y para qué.
Bueno, a ver, voy a intentar contestar algunas de las técnicas mientras ellas siguen leyendo. Ponte si quieres con ella a leer. A ver si encuentro alguna de ellas. Muy al principio alguien preguntaba si la otitis podría ser una manifestación clínica de la enfermedad. Bueno, podría ser una manifestación clínica en tanto en cuanto si tienes inflamación de la vía aérea superior, lógicamente puede haber obstrucción del conducto y podrías tener manifestaciones otológicas, pero específicamente como tal, no sé, yo no lo he leído que estén descritos, ¿de acuerdo? Bien, sobre la existencia, y es yo creo sobre lo que ha versado toda la segunda parte de la charla, entre una correlación entre la presencia de síntomas, la positividad de la PCR y la contagiosidad de estos pacientes. En la gráfica que hace un resumen sobre cuál es el comportamiento de los datos del paciente en sus formas sintomáticas, como la PCR, como de los anticuerpos, tenéis la mayoría de las respuestas, ¿no?, que también giran en torno a esto, comprender cómo se produce esta relación, o cómo se entiende, mejor dicho, cómo se entiende esta relación entre las tres cosas a día de hoy es lo más importante para poder posicionar hoy en día las determinaciones diagnósticas. De forma que en los pacientes leves la forma presintomática o prodrómica es contagiosa, se produce una mayor pico de contagiosidad que alcanza aproximadamente en torno al día 3 de evolución de la clínica, y la mayoría de ellos se estima que dejan de ser contagiosos a partir del día 7 porque los virus recuperados en la faringe de estos pacientes no son replicables, ¿de acuerdo? Es capaz de detectar material genético, pero no replicación viral en esas partículas obtenidas a partir del 7º día de evolución de la enfermedad. Esto es una extrapolación de un estudio realizado en 9 pacientes contactos estrechos de un caso confirmado, ¿de acuerdo?, de los cuales algunos desarrollaron síntomas, otros no desarrollaron síntomas y todos ellos fueron autolimitados. Y además se pudo comprobar que para el día 14 la totalidad de estos casos tenían desarrollo inmunitario. Que si la inmunidad es protectora a largo plazo se desconoce. Hay también alguna pregunta en este sentido. Si la IgG confiere inmunidad a largo plazo no lo sabemos a día de hoy todavía. Presuntamente podría ser que sí, de ahí que se hable de la necesidad de una inmunidad alta de rebaño para poder controlar la diseminación de la infección. Entendiendo esto, se establecen diferentes plazos para los aislamientos de los pacientes y para la liberación de los aislamientos, que si no se dispone de las pruebas diagnósticas, estaría en torno al 7º día, siempre y cuando el paciente esté sin fiebre y con mejoría de los síntomas respiratorios, o en el caso de los profesionales completamente asintomáticos, y 14 días de aislamiento. Las diferencias entre 7 días de 14 a 14 días entre los casos y los contactos es porque debes de mantener más tiempo la observación sobre los contactos, porque el periodo de incubación sí que es variable y el rango de incubación va desde 0 hasta 24 días, ¿de acuerdo? De forma que a los 7 días, si con ese contacto actuaras como en un caso, estarías bastante corto. Si bien es cierto que la media de presentación de los síntomas es 5,7 días, más menos 3, lo cual quiere decir que el 95% de los pacientes al 8,5 días de evolución desde el contacto con el caso habrá desarrollado los síntomas. Eso no quiere decir que no haya pacientes que no desarrollen los síntomas más allá de los 8 días, en este caso hasta los 24 días. También debéis de conocer que los resultados de sensibilidad y especificidad de los test de los que disponemos, actualmente 265 test diferentes de PCR y 256 de test rápidos, pueden obtener diferencias en la sensibilidad y en la especificidad en relación con los diferentes laboratorios y las circunstancias en las que se desarrollan. Los datos que están publicados en la literatura provienen de población hospitalaria, no de población comunitaria. Cuando se disponga de un mapeo comunitario generalizado, obtendremos la población y obtendremos la sensibilidad y la especificidad de la población. Los datos que disponemos comunitarios provienen de test que se han realizado a pacientes hospitalarios y hablan de unas sensibilidades que son muy parecidas a las que os ha comentado Mar y de especificidades efectivamente que están altas, que están rayanas entre el 90 y el 80%. Cualquier test diagnóstico que tiene una sensibilidad y una especificidad superior al 80% se consideraría aceptablemente válido para diagnosticar una enfermedad.
y estamos hablando de que podrían tener hasta un 90%. Es verdad que existen dudas en la práctica de vida real, que es la que vosotros veis a lo largo de vuestra práctica, y no las tenemos todavía, no podemos responder técnicamente a esas preguntas. Respecto a la positividad del IgM, puedo hablar de mi posicionamiento personal, pero no de respecto a los test comerciales. Los test comerciales hablan de una especificidad del 100% a partir del 14º día de evolución de la enfermedad. Hablamos de casos de pacientes que han tenido síntomas, de un 100% de especificidad. Eso quiere decir que no habría cabida teórica a que existiera ningún falso positivo. Yo tengo mis dudas a este respecto e insisto, ahora mismo sin disponer de datos poblacionales serológicos o de anticuerpos, de test rápidos de detección de anticuerpos, no podemos saber si la especificidad real es del 100%. Parece cuando menos un poquito exagerada bajo mi punto de vista, porque podemos saber de la literatura y del comportamiento de otras enfermedades infecciosas que la IgM es frecuentemente no miento, existe un porcentaje de casos que es falsamente positiva, en concreto con el factor reumatoide, las embarazadas, otras enfermedades infecciosas virales que pueden compartir epítopos antigénicos con el virus en cuestión que estás intentando, virus o bacteria, en cuestión que estás intentando detectar con una técnica serológica. En el caso de los coronavirus, sabéis que hay coronavirus circulantes estacionales poblacionales que dan enfermedades leves y que a día de hoy, pese a que se busque la mayor sensibilidad de los antígenos para los test diagnósticos, podría ser que existan reacciones cruzadas con estos. Todas estas cuestiones técnicas se desconocen. El intento de las autoridades para establecer determinados puntos de corte entre los 7 y los 14 días es un intento, de gestión que se basa en los datos técnicos que se disponen en la actualidad y que presuntamente y probablemente irán modificándose a lo largo del tiempo. De ahí la disparidad de criterios entre unas sociedades y otras, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, hay gente que preguntaba que si a partir de la tercera semana, casos leves, no hay nadie infectivo según la gráfica, ¿por qué se precisan 2 PCRs negativas? No, el CDC lo que dice es que se precisan 2 PCRs negativas en pacientes que han estado hospitalizados y que previamente han tenido una PCR positiva, no un paciente considerado como caso posible ambulatorio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en estos pacientes, y específicamente los pacientes inmunodeprimidos, al igual que ocurre con otras enfermedades virales, no se conoce la cinética viral con seguridad, pero presuntamente tendrán una dispersión viral y una producción viral mucho más amplia. El hecho de que los casos graves, y esto sí se sabe, tengan cargas virales hasta 60 veces mayor que los pacientes leves, ¿de acuerdo?, hace presumir que probablemente la excreción viral sea más prolongada. Esto en realidad tampoco es así, porque podría no ser así tampoco, porque los estudios publicados de los que tenemos datos que comparan la cinética viral en los pacientes graves frente a los pacientes leves es muy similar. La única diferencia es que el pico de carga viral es superior. Es verdad que se puede prolongar aproximadamente un par de días más en el tiempo, pero desde luego la cinética de anticuerpos es la misma, con una respuesta de anticuerpos muchísimo más alta en los pacientes más graves. Si existe una correlación directa, bueno, a la pregunta de si existe una relación entre la carga viral y los síntomas, pues bueno, podríamos decir que sí, tanto en cuanto que hay más excreción viral, o sea, más producción viral en los pacientes más graves, ¿no? Tienen más capacidad de diseminación, el balance entre hospedador y agente infectivo es pobre, es peor, y el virus tiene más capacidad de proliferar y de multiplicarse. Más preguntas. Si consideramos a febril por debajo de 37, a febril se considera por debajo de 38,3 en 3 muestras repetidas a lo largo del día. El resto es febrícula, todo lo que queda por debajo de esto. También la definición de fiebre es variable dependiendo de las publicaciones. En algunos casos se considera 38,0, que podríamos decir que es lo más universal, pero para, por ejemplo, los casos de fiebre de origen desconocido es 38,3, depende del contexto. Pero si queréis ser más conservadores, que es lo que se pretende en todos los casos, podríamos decir 38. Por debajo de 38 no es fiebre. ¿Hace falta hacer placa de control? Buena pregunta, muy buena pregunta. Depende de la evolución posterior de los pacientes.
clínicamente, es decir, tú vas a hacer un seguimiento clínico de los pacientes tras el alta hospitalaria. Existen dos momentos o varios momentos para la realización de la placa de tórax desde que el paciente enferma. Uno sería el diagnóstico, el segundo gran momento sería si durante la evolución del paciente se produce una inestabilización clínica, bien sea estando hospitalizado o bien sea en atención primaria. El tercer gran momento podría ser al alta, aunque esto no está establecido de forma arreglada por las sociedades de radiología, y el cuarto gran momento sería evolutivamente. De la misma manera, de esto no he leído nada, pero de la misma manera que en las neumonías de adquisición comunitaria no es preceptivo hacer una placa de control a las 4 o 6 semanas, yo no consideraría que todos los pacientes altas hospitalarias con COVID, con diagnóstico neumónico, precisen una placa. La cuestión está en que, en este caso, desconocemos cuál es la evolución radiológica de los pacientes con SARS-CoV-2 a largo plazo. Por lo tanto, no consideraría que estuviera mal hecho, que tuvierais un interés específico en conocer cuáles son los hallazgos radiológicos a largo plazo de vuestros enfermos. De hecho, lo que sí se sabe, como ya ha dicho Mar, es que los pacientes con SARS original del año 2003, hasta 12 años después del curso evolutivo, se podían detectar alteraciones radiológicas en el escáner con patrones en vídeo deslustrado que persistían en torno a un 15% de los casos, y aquellos que habían estado intubados a consecuencia del SARS tenían patrones de fibrosis compatibles con fibrosis pulmonar. Luego es posible que estos pacientes vayan a necesitar o se vaya a tener que establecer a lo largo del tiempo un control evolutivo más largo que un paciente que haya tenido una neumonía comunitaria que se considera finalizada en ese momento, pero eso tampoco lo sabemos. No sé, ahora me tendréis que actualizar vosotras porque ya he perdido el hilo de la conversación, ¿no? ¿Existe inmunidad persistente? No, ya he dicho que no lo sabemos. Luego hay algunos que preguntan acerca de qué es un contacto estrecho, un contacto casual. ¿De acuerdo? Se define contacto estrecho como aquel que es el cuidador, o sea, la persona que realiza los cuidados propios del enfermo, bien sea un profesional sanitario o bien sea un conviviente, o toda aquella persona que no realizando cuidados personales al enfermo permanece más de 15 minutos a menos de 2 metros de proximidad del paciente. Todo lo que no es contacto estrecho, tal y como os lo he definido, es contacto casual, ¿de acuerdo? Y luego se define dentro de los contactos estrechos en función de la probabilidad de la generación de aerosoles, si se han realizado técnicas diagnósticas o no, en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Algunas sociedades solamente contemplan bajo riesgo y alto riesgo, ¿de acuerdo? Siendo las de alto riesgo los procesos intervencionistas como la intubación, las maniobras de resucitación, la realización de broncoscopias y las autopsias clínicas, ¿de acuerdo? Y de riesgo intermedio y bajo estarían desde la aerosolterapia a las nebulizaciones y el uso de ventilación mecánica no invasiva. No sé, bueno, por supuesto. Voy a contestar alguna que veo aquí. En los pacientes, aquí hay una pregunta de Nuria que dice que el paciente no hospitalizado por su edad y fragilidad institucionalizado, que con síntomas muy leves y PCR positiva, entiendo que después de 3 semanas de hacerse test serológico rápido. Tiene ya la PCR positiva, no entiendo bien para qué sugieres que se haga el test serológico. Como digo, si tiene PCR positiva y está institucionalizado, lo que hay es que intentar que esa PCR se negativice o que tú tengas seguridad de que se ha negativizado. A lo mejor se lo tienes que repetir o esperar un poco. Dices que tienes 3 semanas. Bueno, yo le pediría otra PCR al cabo para asegurar, ya digo, es con 3 semanas y clínica leve, posiblemente, casi seguro, por los datos que os dije del alemán y por todo lo que se ha estudiado en los casos leves, ya no va a ser transmisor, pero está institucionalizado y yo me gustaría que el paciente tuviera la PCR negativa antes de pensar en que vuelva a salir ahí al mundo, pero no porque vaya a infectar a muchos más. Creo que es exceso de celo, pero creo que en ellos a lo mejor sí que hay que tenerlo. Lo mismo que los trabajadores sanitarios, quizá sí que hay que tener un exceso de celo, o sea, teniendo muy claro el concepto de que es exceso, porque no quiere decir el tener una PCR positiva, como ya hemos dicho, de todas las maneras, habidas y por haber, que seas infectivo. Pero la serología tampoco una serología positiva, que en este caso estoy segura, serología no, test anticuerpo positivo, con 3 semanas seguro que ya va a tener anticuerpos, seguro. Pero eso tampoco te da ninguna idea de que vaya a ser menos contagioso. No hay
hoy por hoy, ¿no, Amaya? ¿Estás de acuerdo conmigo? No hay hoy por hoy ningún test que te diga si algo es si alguna persona sigue contagiando o no. Tenemos que basarnos en los estudios de laboratorio que lo que hacen, como os hemos contado, es detectar las PCRs y ver cuántas de esas PCRs el virus se cultivaba. Y como hemos dicho, por detrás de 10 días, o sea, más allá de 10 días en pacientes leves, no se cultiva nada, aunque la PCR sea positiva. Yo creo que ha quedado claro en la charla, es una de las ideas que quiero daros. Y también daros la idea de que en determinados contextos te queda mucho más tranquila por esa posibilidad de que exista el caso excepcional de mantener un paciente en aislamiento hasta que tenga la PCR negativa, que es exceso de celo, sí, pero bueno, si podemos permitirlo, porque es un enfermo que va a ir a una residencia y que se puede montar si resulta que por lo que sea su reacción viral, inmunoviral, le hace que tenga una reactivación o cualquier cosa. Yo creo que ya lo hemos dicho. Y luego, con respecto a los sanitarios, sigo diciendo lo mismo. Yo pienso que la serología, hablando como serología, la detección de anticuerpos, va a ser muy útil en estudios poblacionales, en sanitarios, en institucionalizados, en muchos lugares de la población. Sí, seguro, pero nosotros cuando pedimos una serología para CMV, para Epstein-Barr, o una serología para VIH, tenemos muy claro lo que estamos pidiendo. Son test muy contrastados, incluso se saca en sangre, se determinan IgG, te hacen la avidez, vosotros sois clínicos, lo sabéis. Tenemos mucha seguridad en lo que estamos interpretando. Y sin embargo, estos test acaban de llegar, hace poco que el Ministerio ha tenido que quitar unos, cuando los fabricantes decían que tenían una sensibilidad buenísima y a ellos les ha salido de un 30%. Entonces no podemos tomar unas decisiones muy contrastadas, basadas en lo que pensamos que es estos test, que son estos test, hasta que no los usemos. Al usarlos, y no nosotros, sino todo el mundo, aquí en Italia se sacarán publicaciones y tendremos mucho más claro a quién hay que hacerlo y qué significa. Ahora mismo el Ministerio no ha dicho que se haga a los profesionales sanitarios, no porque haya escasez no creo que sea por eso. Pienso que es porque tienen que interpretarlos, tienen que tener muchas consideraciones. Si, por ejemplo, yo soy positivo, se lo voy a decir yo tengo que decírselo a mi jefe para que mi jefe me ponga en primera línea a ver enfermos COVID, o es una decisión mía, o sea, es una información mía que no tengo por qué compartir. Por ejemplo, se me ocurre ahora sobre la marcha. Todas esas cosas, antes de testar a los sanitarios como si eso fuera lo más importante, ahora mismo tenemos los test desde hace poquísimo, vamos a utilizarlos en lo que realmente el Ministerio nos dice que hay que utilizar, lo que es casos sintomáticos. Y los vamos a sacar mucha utilidad. Como os he comentado, que yo creo que ha sido sobre todo el objeto de la presentación, el test rápido para vuestros casos posibles te va a dar mucha información, te va a decir si el caso posible al final era un COVID o no, que más que, quiero decir, eso es un diagnóstico, es muy útil esa técnica y eso está contrastado. Está contrastado que tiene su sensibilidad, su especificidad. Fallará a lo mejor, pero no es tan importante si falla ahí que si falla en población general con incidencia en principio, o prevalencia baja en principio, que no sabemos el significado. Es mi opinión, pero todo esto, como digo, a lo mejor mañana resulta que saca el Ministerio que hay que hacérselo a todo el mundo. Pues lo haremos, pero hoy por hoy las normas que tenemos, si no me equivoco, son para pacientes sintomáticos y así debemos seguir usándolo. Déjame que haga una pregunta.
Tenemos un compañero aquí que trabaja en la Resaca, que es inmunólogo, y nos dice que para aquellos que tengáis especial interés en el desarrollo de las cuestiones inmunológicas y los test, todos los días en la página de la Sociedad Española publican información actualizada acerca de la evolución de la enfermedad y sobre datos nuevos, entiendo, que puedan tener a este respecto. Bueno, pues ya está. A mí me parece que hay aquí un par de preguntas más, si os parece bien. Una para Rosario, que sería, hace referencia a cómo se va a gestionar o cómo se gestionan. Dice que hay mucha población que está demandando servicios a domicilio porque ahora mismo tienen, digamos, restringido el acceso a los centros de salud o imposibilidad de ir a los hospitales a hacerse las pruebas que pudieran tener pendientes o que precisaran, y que si hay algún protocolo al respecto, tanto en medidas de prevención, y luego dice medidas de prevención para los profesionales, ya que sabemos que hay un porcentaje de asintomáticos como en medios, bueno, luego ya habla de los medios de desplazarse, pero yo creo que la parte más relevante es qué hacen o qué le dicen a esos profesionales, a esos pacientes que ahora mismo no pueden acceder a sus analíticas, a sus sintrones, a sus controles de tensión, de glucosa, a sus curas con normalidad, digamos. Bueno, a ver, estamos ya empezando a pensar cómo va a ser el escenario de atención primaria post-COVID, ¿vale? Vosotros en la atención primaria habéis tenido una estructura en la que los pacientes con síntomas respiratorios han entrado por un sitio y los pacientes sin síntomas respiratorios, en principio, o bien no han ido, bueno, los que no tenían más remedio que ir al centro de salud, los habéis organizado de otra manera. Me refiero a personas que no tienen síntomas respiratorios y luego paso a los domicilios. Pues en principio esa estructura posiblemente haya venido un poco para quedarse por lo menos los siguientes meses. ¿El cómo empezar a hacerlo? Pues tenemos que empezar a pensarlo un poco entre todos, porque tenemos que pensar que efectivamente tenemos una epidemia por COVID, pero tenemos otros muchísimos pacientes, otras muchísimas personas que tienen sus patologías banales y que no tienen COVID y que tendremos que empezar a rescatar. En cuanto a los domicilios, pues igual habrá domicilios donde haya personas con COVID y domicilios donde no haya personas con COVID. Donde hay personas con COVID, creo recordar que hay un protocolo para atención primaria, qué método de protección tiene que llevar una persona que vaya al domicilio. Sé que es una circunstancia difícil y compleja, pero hay que ir con los sistemas de protección, con los EPIs que ahora mismo hay disponibles en los centros de salud. E insisto, donde no haya, por favor, decirlo, porque en principio no tiene que haber problema de abastecimiento de todo este tipo de protecciones para los sanitarios, ¿vale? No sé si esto tranquiliza o no, pero no hay otra cosa. El personal que no sé qué más deciros, ¿no? Yo entiendo vuestra preocupación y aunque vosotros penséis que somos insensibles a eso, la verdad es que no. Por supuesto tenéis que protegeros, tenéis que ser cautelosos. Lo lógico sería pues llamar a la familia. Vosotros tenéis identificados a los pacientes que son sospechosos, tenéis identificados también personas que están confinadas, los que están, pues tenéis que intentar hacer las medidas de protección al máximo posible. Y cuando algún sanitario pues tenga la mala fortuna de tener un contacto o tenga síntomas, pues por supuesto es ir al domicilio, quedaros en casa, hay que atenderos con la PCR y lo intentaremos atender lo mejor que sepamos. No sé si tenéis más preguntas o no veo. Perdonad, pero es que ya la vejez también delimita un poco la capacidad visual. A ver. Y se ha retardado. No sé. Ahora no se oye. También respecto a, también es interesante, si yo no lo sé, ¿cuál es el manejo específico del paciente? Os referís, no sé si os estáis refiriendo a personas COVID positivas que se estén muriendo en las casas. Así es.
Vale, ahí pues hay que tener medidas de protección. Sabéis que están los ESAC que están apoyando. Entiendo que están apoyando, por lo menos desde aquí es la visión que tenemos. Y hay que tomar pues las medidas de protección que tenemos a nuestro alcance y atender a los pacientes como mejor podamos. Y pues por supuesto estar en contacto con el equipo de paliativos de referencia. Dicen si van a disponer de ambulancias para ir a los casos de COVID a domicilio. Pues Para había... hacerles curas, cinturones, otras técnicas. Pero no sé, a ver, si el equipo de protección uno lo lleva para entrar y se lo quita al salir, no sé si hay que tomar más precauciones. Y de hecho yo creo que habían ambulancias en los centros de salud a disposición, que además creo que, bueno, no sé si seguirán estando, creo que estaban. ¿Alguna otra pregunta que os podamos desorientar más de lo que lo hacemos? Juan Manuel Alonso. Juan Manuel Alonso, Madrid, dice la Agencia Española del Medicamento, junto con otras agencias homólogas. Están estudiando la posible participación de AINES y determinados antihipertensivos en la sobreexpresión de receptores que podrían determinar un aumento de la probabilidad de contagio y una sintomatología más grave en caso de infección. Actualmente la recomendación es de no cambiar la medicación, pero de cara al futuro sería recomendable hacer cambios en este tipo de medicaciones. Las recomendaciones también varían dependiendo de las instituciones. Hay especialistas, bueno, vamos a ver, la primera parte y específicamente hablando de los antihipertensivos inhibidores de la ECA y ARA2. La teoría... bueno, hay una teoría hay dos teorías contrapuestas. La primera que habla a favor de que la sobreexpresión de los receptores efectivamente producidas por el bloqueo de estos mismos pudiera suponer un aumento del número de receptores con el que el virus podría contactar y por tanto aumentar la infectividad, pero sin embargo lo que se ha visto también es que esto podría generar un efecto protector, ¿no? Y es lo que están estudiando precisamente con el losartán, ¿no? Bueno, entiendo que mirarán también otros fármacos, pero ya puestos en las recomendaciones, los resultados de estos estudios obviamente todavía no los conocemos, pero respecto a las recomendaciones de qué hacer con los tratamientos son claras desde luego y lo diría homogéneas en los pacientes que los toman por causa de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, porque la retirada de estos fármacos puede estar relacionada con una puede estar, no, se sabe, ¿no? Que se relaciona con una inestabilización de la patología de base y además de inestabilizarse la patología de base le estás privando de lo que sí que se sabe que a día de hoy es un efecto protector sobre la mortalidad frente a lo que todavía no se sabe que pudiera ser un efecto pro-infectivo, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, están primando la protección conocida de estos fármacos en el riesgo cardiovascular sobre la todavía no conocido efecto potencial patogénico de la enfermedad. En los casos más leves, y esto ya digo que depende de donde lo leas, algunos autores, algunas instituciones, bueno, más que instituciones, algunos autores, lo que dicen es que en caso de hipertensión leve, bien controlada, se podría valorar el cambio de fármaco antihipertensivo. Yo el problema que le veo a esta teoría es que sí, el paciente está bien controlado porque toma el fármaco, pero cuando tú le quitas un fármaco necesitas hacer un control estrecho del nuevo fármaco y esto también se asocia a inestabilización de la tensión arterial y esa inestabilización de la tensión arterial, que puede ser más o menos larga en el tiempo, también le expone a un riesgo cardiovascular añadido a ese paciente desde el punto de vista cardíaco puramente, pero específicamente desde el riesgo cerebral, ¿no? Entonces tampoco me parece una estrategia a día de hoy con los conocimientos que tenemos buena, por lo tanto creo que yo a día de hoy no cambiaría ningún fármaco, desde luego específicamente los pacientes más graves con insuficiencia cardíaca crónica estable o cardiopatía isquémica y en los de la hipertensión leve controlada con un único fármaco, ya sabéis que serían pocos o con una combinación de IECA más diurético, a día de hoy tampoco lo haría, pero ya digo que hay autores que opinan diferente.
Bueno, me dicen por aquí que diga algunas palabras sobre el tratamiento y por qué no hemos hablado del tratamiento específicamente. Bueno, no hemos hablado del tratamiento porque hoy en día no hay ningún tratamiento específico para el tratamiento del SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? No, dentro de los fármacos que se están estudiando no hay ninguno que tenga una actividad específica anti-SARS-CoV-2 y por tanto se dice esto, ¿no? No hay ningún fármaco específico. Los fármacos que se están utilizando se hacen fuera de indicación de ficha técnica porque se les presume una actividad antiviral a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y lógicamente, bueno, las personas que más pueden saber de esto y de virología lo que dicen es que, bueno, en base a cómo se comportan otras infecciones víricas, lo ideal sería poder realizar una estrategia múltiple frente a diferentes dianas terapéuticas y en base a la presunción de que algunos fármacos antirretrovirales del HIV o algunos fármacos antiinflamatorios podrían ejercer estas funciones, la combinación de estos fármacos podría ser útil en estos pacientes con infecciones graves por SARS-CoV-2. Otra situación sería la de utilizar estos fármacos como un aspecto preventivo, ¿no? Y eso también, ya sabéis que hay estudios en desarrollo tanto para profesionales sanitarios como para población general de la acción protectora frente a la infección por SARS-CoV-2 en las dos poblaciones con diferentes moléculas, con colchicina, con cloroquina, con también antirretrovirales no análogos de los nucleótidos del HIV y que no disponemos actualmente de toda esa información. Y de la poquita que disponemos habla en contra de los efectos, no en contra de los efectos beneficiosos, sino de que exista un claro beneficio, ¿no? Respecto a la cloroquina hidroxicloroquina. Los beneficios que se han podido observar en pequeñas series chinas hoy en día están además en contradicho porque hay otra serie que habla de el riesgo-beneficio de exponer a pacientes comórbidos con múltiples fármacos a dosis altas de estos fármacos. En fin, tiene también sus problemas metodológicos el diseño del estudio. Respecto al lopirrito, lo que sabemos en neumonía a día de hoy también es descorazonador, no parece mejorar los endpoints clínicos. Sí que parece más claro que pueda existir una cierta... Bueno, a ver, esto no es un ensayo controlado, pero es abierto y solamente habla de los casos tratados con Remdesivir. En este caso sí parece que estos pacientes evolucionaron mejor o con menos necesidad de soporte respiratorio que aquellos que no lo recibieron en cuidados intensivos. Este fármaco tiene un efecto antiviral por sí mismo, es un análogo y del que se sabía su efectividad por el uso en el ébola y es prometedor. Y luego, por el otro lado, para el control de la respuesta inmunológica o la respuesta proinflamatoria asociada a la enfermedad y la asociación de estos otros tipos de fármacos, pues también existen muchísimas dudas a día de hoy, no tenemos datos confiables. Fisiopatológicamente se presume que el bloqueo de las cascadas inflamatorias o de las respuestas mediadas bien por interleuquina 6, por interleuquina 1 o los bloqueos de la JAK quinasa, de la Janus quinasa 1 y 2, bueno, yo no me sé las vías intrínsecas de todo esto, evidentemente, pero podrían estar relacionadas con una mejora de esta respuesta inflamatoria masiva. Y en este sentido, pues se está utilizando, como sabréis, el tocilizumab, el baricitinib, el anakinra y diferentes fármacos. Y respecto al uso de esteroides o no, pues ocurre exactamente lo mismo. Creo que aquí sí que hay una cierta unanimidad en la gran mayoría de las sociedades científicas y de las instituciones en que, en ausencia de evidencia a día de hoy sobre el uso de altas dosis de esteroides o de bolos de esteroides, deben de quedar restringidos a las manifestaciones clínicas más graves, que serían el distrés respiratorio agudo del adulto, y luego, bueno, siempre que el paciente por otro motivo precise el uso de esteroides, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que ese sería un poco el resumen de los fármacos. Bueno, me dicen por aquí que cortamos ya. ¿Podríais
podréis verlo colgado de nuevo en YouTube y sacarle los detalles quizá en Somos en Murcia Salud, me dicen por aquí, y sacarle quizá algún detalle más. Y